Amigos, estimadas amigas, muy buenas tardes. Comenzamos hoy una nueva edición de nuestro programa Dos Tercios, una radiografía al proceso constituyente. Nos juntamos hoy, como ya es una tradición, con nuestro buen amigo Atricio Milla. ¿Cómo estás, Atricio? Yo muy bien, Alejandro, estimados auditores. Sí, hemos tenido también buenas noticias en esta semana respecto del estado del arte del trabajo de la Comisión Constituyente, de la Convención. Por cierto que la prensa tiende muchas veces a carnavalizar o farandalizar las noticias, incluso determinar qué es lo que es una noticia, ¿no? Lo que es un desafío ético, obviamente, en esta sociedad de la información en la cual vivimos. Lo digo porque muchas veces han quedado, respecto de la Convención Constituyente, más en el conflicto que aportar al conocimiento de lo que está ocurriendo al interior de esta importante asamblea. Hay temas, Alejandro, que vamos a conversar el día de hoy. Primero, porque están ya trabajando las 8 comisiones en la redacción de sus propios reglamentos. Y Ujú. también como un efecto de la hipermodernidad, digamos, recordando un poco lo que fue las conversaciones sobre el Lipovetsky, las sesiones de la Convención Constituyente hoy en día son transmitidas, ¿no? Y incluso cada uno de los convencionales constituyentes tienen su Face, tienen su Instagram, tienen su Twitter, lo que es una cosa notable. También, Alejandro, se eligieron las 7 vicepresidencias, entre ellas 2 de escaños reservados, que eso ya estaba anunciado, y se integró por fin una persona que es representante de la UDI. Le dio un toque más colaborativo, digamos, a estas vicepresidencias. Y respecto de la comisión ética, también hay otro tema, Alejandro, muy importante que podemos conversar, que es la atención sobre un proceso judicial que está viviendo por estos días el abogado Logan. No sabemos si hay mecanismo de reemplazo en el caso que él fuera sancionado por los tribunales. Y por último, como nota interesante, la pataleta que sufrió el ex candidato a la presidencia Daniel Jadwe contra el Frente Amplio porque algunos de sus convencionales constituyentes del Partido Comunista no obtuvieron el apoyo o como se llama el patrocinio para integrar las distintas comisiones que están trabajando. Entonces, preguntarte, Alejandro, todos estos temas que acabo de mencionar, ¿son síntomas tal vez de que están ya decantando estos ajustes o está terminando este estado de rodaje en el cual estaba la Convención Constituyente? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Yo te iba a preguntar algo similar, Atricio, pero de ahí te devuelvo la pregunta. La, Han pasado 3 semanas que se han pasado volando, pero también han estado harto sobrecargadas de información. Y yo creo que 3 semanas es un tiempo prudente, razonable para aquilatar un poco las tendencias predominantes en los hechos. Y, y si bien es cierto, la instalación partió de manera muy accidentada y los días que vinieron y las semanas que vinieron han estado cargadas de episodios que la prensa, y ahí retomo lo que tú dijiste al comienzo en tu editorial, la prensa se encarga de recoger efectivamente esos episodios que van a ser llamativos, que son contradictorios, que de algún modo pueden eh, abrir aristas que lleven a la opinión pública a referirse, a manifestarse, a ubicarse, a, bueno, de un modo u otro definirse y generan eso que le gusta a los medios de comunicación. Generan una comunicación basada en la agenda que los medios de comunicación de algún modo intentamos colocar. Pero como hay tantas agendas en esta época hipermoderna, ¿cierto? Hay tantos emisores que, claro, también se encuentra la paradoja de que todos emitimos información, pero la verdad es que muy pocos nos escuchan y muy pocos se escuchan a sí mismos. Entonces se da la paradoja de que hay mucha más gente escuchándose a sí misma que otra gente escuchando a otra gente. Entonces eso es un asunto que se ha ido profundizando. No obstante, por supuesto, hay auditores, lectores, televidentes que son formados en la vieja escuela, en la escuela de ir a las mismas fuentes permanentemente, y de algún modo ellos tienen una manera de percibir lo que ha sucedido. Y hay otros ciudadanos que tienen solo la formación de ir
a lo que está ocurriendo a cada momento, al minuto en el caso del Twitter, al día en el caso de las otras redes sociales, y ese tipo de, de receptor de información tiene menos posibilidades de ir a fuentes o emisores que se dediquen como nosotros a hacer recuentos y no vivimos al minuto, no vivimos al día, normalmente vivimos a la semana y nosotros además le agregamos cuentas mucho más largas que de procesos de décadas, de decenios, centenios y por lo tanto en ese sentido creo que podemos hacer un raconto breve y a mí me da la impresión que podríamos decir que hay signos alentadores. Luego de un inicio bastante incierto, hay signos alentadores, pero son signos, no son una corriente, no son una marea, no son un torrente, son algunos signos alentadores en el sentido de que la Asamblea Constituyente ha ido encauzando su trabajo en la dirección de ser más inclusiva, de ser más democrática, de ser más tolerante. Falta mucho para superar la impresión de los primeros días, pero yo diría que se puede uno plantear esta arista, la arista del abuenamiento. Oye, Alejandro, ¿y qué te pareció dentro del tema noticioso? Yo la he titulado como pataleta, ¿no? Del ex candidato presidencial Daniel Jadwe, eh, porque seguramente la lógica de él quería imponer en sus representantes de esta convención constituyente, los representantes del Partido Comunista, quería instalar un poco la lógica de partido, pero se encontró con que los convencionales del Frente Amplio optaron por patrocinar a otras personas dentro de las distintas comisiones que se fueron armando. Es un mensaje claro y potente esa expresión, digamos, de una facción muy importante de esta convención constituyente. Lo que pasa en este caso es que sigue ocurriendo esta condicionamiento mutuo entre lo que pasa en la Asamblea Constituyente y lo que le pasa a los otros actores políticos que están afuera. Desde adentro se condiciona hacia afuera y desde afuera, como lo habíamos anunciado hace mucho rato ya, se sigue intentando condicionar hacia adentro. En este caso específico que tú nombras, yo diría que, claro, hace 2 semanas, antes de la primaria, el escenario en la unidad constituyente era una, ¿cierto? Perdón, en el grupo donde está Jado y el Frente Amplio, el PC, en fin. Era una la situación, pero los resultados cambiaron la correlación de fuerzas, como se dice, y esta también fue, yo creo, una notificación, una notificación para que eh, el ex candidato presidencial eh, vaya reajustándose a las nuevas realidades. Pues, y las nuevas realidades es que hay un eje que se desplazó más bien hacia el centro, no tanto, por supuesto, y en ese sentido, Boric es el que podría, de algún modo, empezar a instalar una relación más directa con la Asamblea Constituyente, pero lo que hemos percibido, y positivamente para Boric, es que más bien ha dejado esa tentación de lado por ahora y lo que ocurrió en ese episodio más bien es una manifestación de este ajuste. Nosotros insistimos en eso, ojalá que la Asamblea Constituyente tenga que ajustarse lo menos posible a la coyuntura electoral presidencial, ojalá. Y en ese sentido, este episodio también muestra claros signos de mejoría en esa dirección. No sabemos lo que va a pasar cuando agarre vuelo de nuevo la próxima etapa del proceso presidencial, pero es positivo que la Asamblea Constituyente de algún modo haga las combinaciones que estima convenientes y desbarajuste y vuelva a reajustar la baraja, digamos.
estaba la necesidad, yo, dentro de lo que hemos ido siguiendo desde que se instaló la Comisión Constituyente, hace ya 3 semanas, era una necesidad ampliar el tema de las vicepresidencias, no solamente para democratizar un poco el tema de las opiniones, sino que también las vocerías. En un momento, los que son de la derecha, digamos, los constituyentes de derecha, se habían mostrado bien como reacios, no habían querido participar mucho de este tema. De hecho, las voces más duras, que era Cubillo y Marinovich, no habían querido, digamos, participar. Sin embargo, por ahí se deslizó la necesidad de que efectivamente miembros de ellos formaran parte y finalmente eso ocurrió. Un representante de la UDI se instaló como dentro de las vicepresidencias y le da como una mayor armonía, digamos, a este grupo de personas que de alguna manera están dirigiendo los procesos constituyentes en la alta esfera, digamos, de los acuerdos. Sí, yo estoy de acuerdo con esa percepción de que ahí se produjo un ajuste. Te quería preguntar, Atricio, en tu opinión, ¿se puede hablar más allá de lo que se diga en los medios? Sabemos que lo que se dice en los medios es de algún modo es una ampliación del volumen, ¿cierto? La idea de crear ruido. Entonces no es que lo que allí se diga sea lo correcto, pero hemos visto a varios actores intentando instalar la idea de que hay un boicot a la imagen de la Asamblea Constituyente. ¿Qué opinas tú de eso, Patricio? ¿Crees que se puede hablar de boicot o no? Yo creo que, bueno, la instalación de la Asamblea, recordemos que partió mal, ¿no? Los primeros días no pudieron sesionar en plenitud, fundamentalmente porque, y le echaban la culpa a los representantes de la Asamblea del gobierno, en el sentido que no estaban las instalaciones adecuadas como para poder funcionar en la medida que ellos lo requerían. eh, el mensaje muchas veces de los representantes de la derecha, de los convencionales de derecha, también fue muy reticente respecto de participar en gran parte, digamos, de las acciones de las comisiones que se estaban desarrollando. Pero finalmente parece que todos se han morigerado un poco y finalmente han visto la conveniencia de que cada uno de los grupos que está presente en esta convención constituyente marque presencia para mejorar, obviamente, el tema que a uno más le interesa, los diálogos. Yo he tenido la oportunidad de seguir en esta semana que ha pasado, Alejandro, los distintos canales, porque cada una de las comisiones tiene un canal de transmisión y he tenido la oportunidad de escuchar los diálogos que se han mantenido y de verdad que por lo menos a mí me ha resultado muy grato conocer un grupo diverso de personas que representan a distintas tendencias políticas, escucharlos dialogar, escucharlos eh, presentar, digamos, su idea sobre distintas materias. Y eso, para mí, por lo menos, resulta positivo. Y si hubo un momento de intento de sabotear, yo creo que paulatinamente, y así lo ve el estado del arte de esta Convención Constituyente, cada día se están enfocando más a lo que es lo propio de ello, que es terminar estos reglamentos provisorios que se están elaborando por estos días y ya por ahí por septiembre, octubre, comenzar ya a pensar cuáles son los articulados de esta nueva constitución. Por lo menos eso es lo que yo percibo hasta el momento. Eh, Hemos escuchado a Fernando Atria, que en realidad ha tenido menos participación de la que se habría esperado, digamos, o menos protagonismo. No sé si alcanzó alguna de las presidencias, las comisiones, parece que no, y no sé si sonó como serio candidato a presidir alguna de las comisiones, pero sí lo hemos escuchado insistentemente intentar instalar en la prensa, al menos en la prensa, la idea de que hay una campaña de desprestigio de la derecha hacia la Asamblea Constituyente. ¿Tú compartes esa opinión o sientes que también puede ser una especie de, de búsqueda de instalar algún tema por el cual figurar, digamos? Sí, yo creo que hay mucho de eso también. Yo tuve la oportunidad y yo le recomiendo a nuestros auditores que puedan ingresar a una plataforma que se llama Convención Constitucional, es una plataforma web, pero también es un multicanal, porque ahí ustedes encuentran las señales de televisión de cada uno, encuentra los documentos, encuentra noticias, en fin, varios elementos multimedia. Pero en esa lógica uno también encuentra las distintas reflexiones que están realizando cada uno de los constituyentes. Yo creo que al final van a tener que hacerse cargo cada uno de ellos de lo que están opinando en esta previa y más adelante. Pero yo
tengo la sensación de algo más positivo. Yo creo que si ha habido algún intento de sabotear estos buenos intentos de la Convención Constituyente, yo creo que van a ser superados por un trabajo mucho más arduo. Y efectivamente lo que tú dices, muchas de las personas que nosotros pensábamos que iban a tener una voz y un protagonismo en estos días, la verdad que han estado relegados a un segundo plano, han estado más calladitos. Incluso uno, que era el abogado Logan, hoy en día está en mutis, porque se está viendo afectado por un proceso judicial que perfectamente lo podría llevar a, no sé si a la cárcel, pero sí a una sanción que de alguna manera lo privaría de seguir participando en esta convención constitucional. Sí, porque con el caso de él, y tú corrígeme si yo me equivoco, el caso del abogado Logan es el caso de una persona que está formalizada. Está formalizado, claro. No hay una, no es que esté, es que hay una denuncia o algo más previo, digamos, sino que derechamente ya está en la etapa de formalización, que no nos olvidemos que significa que se comienza a investigar formalmente. ¿Eh? No quiere decir que se pueda presumir una culpabilidad, pero yo lo menciono porque en nuestro entender popular, si te formalizan es por algo, digamos. O sea, si te formalizan es porque hay antecedentes suficientes como para formalizarte. Pero la verdad es que siendo rigurosos y en derecho, lo que hay, es cierto, hay antecedentes para iniciar una investigación, pero como bien sabíamos antes, y es bueno recordar ahora, nadie es culpable hasta que se emite una sentencia judicial, y por lo tanto Exacto. las presunciones, los juicios previos y todas esas cosas, en realidad son una mala práctica que algunos hemos confundido como la práctica correcta. Entonces, Logan está en ese extraño escenario en que no es culpable de nada. De hecho, yo por ahí leí los descargos que él hace y son bastante plausibles desde el punto de vista de lo que le podría ocurrir a cualquiera de nosotros, eh, que, 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 hace uso de buena fe de documentación que terceros le proporcionan. No obstante, está en ese enredo y lo que te quería preguntar, Atricio, al interior de la propia Asamblea Constituyente, al parecer se lo tomaron con calma, se lo tomaron con... No sentía nadie que saliera a pedir renuncias y cabezas rápidamente. Es interesante preguntarse por qué, si es porque tienen claridad en relación a que nadie es culpable hasta que se diga algo en contrario digo, hasta que se confirme por un tribunal. Entonces pareciera que vamos por buen camino, pero si, si es porque todos están revisando sus actuaciones, pero me da la impresión, bromas aparte, que sí, que es como un rasgo de madurez de las cosas que te decía que son señales positivas. Al parecer, a los únicos que les interesó esto es a la prensa externa. ¿Qué opinas tú, Patricio? Bueno, yo creo que están en plena redacción en la Comisión de Ética de lo que es su reglamento. O Entonces, sea, no seguramente había algo, nada que decir. no, nada, nada. Está todo así en observación todavía, pero yo creo que es parte de lo que tú dices, esa máxima de que todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario, pero yo creo que es un tema que está en desarrollo. Tampoco está establecido si existe alguna norma de reemplazo de que si algún constituyente, por ese motivo, por fallecimiento, que Dios ojalá no quiera, o otro tipo de situación que le impida continuar en su destinación, digamos, popular, seguir participando en estas convenciones constituyentes, no tenemos mucha información sobre el tema. Yo he descargado varios documentos, pero en general no han tomado temas, digamos, relacionados con algo tan complejo como la ausencia o el tener que retirar un convencional constituyente, lo que me parece súper interesante. Alejandro, Déjame comentar, hacerte una sí, pregunta adicional. O sea, es cierto que no hay nada escrito, pero probablemente haya que ceñirse al sistema electoral usado, es decir, si el sistema electoral usado, y para allá va mi pregunta, eh,
se basa en el sistema de Hunt, y antes del resultado de la elección de constituyente, la mayoría de los constituyentes nuevos pelaba mucho a Hunt, hablaban de las trampas de Hunt, de la farsa de Hunt, bueno, de lo tramposo que era el sistema de Hunt, y extrañamente, una vez que se produjo el resultado, nunca nadie más peló de Hunt, el sistema que usamos. ¿O tú has encontrado críticas posteriores al sistema? ¿Qué Ninguna, opinión te merece esa singularidad? ninguna, todo lo contrario. De hecho, fíjate que me llamó mucho la atención que cuando se hace una encuesta a los 155 constituyentes, llama la atención que ellos opinan masivamente por porcentaje de respuesta, muy a favor, por ejemplo, no lo voy a decir específicamente sobre el sistema de Hon, pero por ejemplo mencionan que están a favor de continuar con la medida del quórum de 2/3 para cierto tipo de normativa a futuro, ¿no? Y por lo tanto, llama la atención de que seguramente la posición donde están ellos se sienten de alguna manera respaldados por lo que ha ocurrido. Y claro, cuando se gana, yo creo que no hay sistema malo. Cuando se pierde, uno puede encontrar todas las falencias del sistema. Yo creo que ha pasado eso, lamentablemente. Ni sistema ni árbitro malo. En este caso, el árbitro parece que resultó ser bastante bueno. Claro, Y yo sí. creo que vale la pena decir dos cosas al respecto. O sea, nosotros, cuando explicábamos el sistema de Hunt en los primeros programas, decíamos que era un sistema que estaba pensado en favorecer a las grandes agrupaciones, a los grandes acuerdos, y a las grandes corrientes de participación. Y lo que había venido ocurriendo en el país es que las grandes corrientes de participación tenían determinados signos y direccionalidad, pero en el proceso de la Asamblea Constituyente se demostró que, configurándose de otra manera las grandes corrientes de pensamiento de la opinión pública y de los ciudadanos, podrían darse casos como el surgimiento de la lista del pueblo, y el sistema de Hunt ni siquiera lo impide, todo lo contrario, lo valida y le da certificado de nacimiento no solo legal, sino que además legítimo. Y eso es muy importante. Ahora, ahí hay un tema también, por lo que hemos estado escuchando a través de los medios de comunicación. Recuerda que hace pocos días atrás, en el Senado, en el Congreso, en realidad, le cerró la posibilidad de aplicar un sistema muy parecido respecto a lo independiente a las próximas elecciones que vienen de senador y diputado para ciertas regiones de nuestro país. El Congreso decidió no otorgar ciertas, como las mismas garantías que se había otorgado con el sistema de Juan para la elección de la Comisión Constituyente. Parece que desde el punto de vista político algo hay ahí de reaccionario. O sea, evidentemente que quedó en evidencia que eh, las, eh, las agrupaciones, digamos, coyunturales, asimiladas a las agrupaciones permanentes, que serían los partidos políticos, tienen el mismo efecto en los resultados. Y por lo tanto, ahí la señal fue, ok, pero los, las agrupaciones de vecinos puntuales se comportan o no se comportan finalmente como agrupaciones permanentes. Lo que hemos visto en la lista del pueblo es que al parecer tienen en este rato una etapa de consolidación, eh, tienen crisis con una participante y otra definitivamente se fue, y de algún modo comienza como a reajustarse ese acuerdo que fue muy al filo del cierre. Contaba una de las constituyentes que poco menos 4 días antes de cerrar el plazo para inscribirse, la fueron a tentar, a convencer, la convencieron, pero transcurrido las semanas ella se ha convencido de que tal vez su primer convencimiento no fue un buen convencimiento. Ahí están en esa lógica. Así que sí, los parlamentarios cerraron un poco la puerta, pero yo tiendo a pensar que es una discusión que momentáneamente está pausada.
No sé qué opinas tú al respecto. Sí, yo creo lo veo muy, muy pausado. Y bueno, yo creo que por el momento, yo creo que gran parte de las fuerzas políticas van a estar concentradas por estos días y por esta semana, en realidad, en lo que va a ser el término de las preparaciones de los reglamentos para estas 8 comisiones que son comisiones transitorias que están operando. Se dieron un plazo de 30 días, por lo tanto, a finales de agosto ya debería haber el producto, el resultado, digamos, de esto. Son interesantes los nombres, por lo Eso fue menos. muy esperanzador, ¿eh? El que se Sí. pusiera en un plazo apretado, en realidad fue una buena señal. Y de hecho, por las comisiones que están, por ejemplo, ya las 3 primeras fueron de presupuesto y administración, donde ha sido un tema muy sensible el tema del financiamiento de esta convención constituyente, sobre todo por los espacios o por las necesidades, digamos, de adquirir ciertas herramientas para poder trabajar. Creo que eso se ha zanjado rápidamente, pero creo que les queda también poco dinero. La comisión de ética, que también está funcionando a full, y la de reglamento, que es tal vez la más interesante, que va a hacer como un compilado. Pero hay otras que suenan muy llamativas, digamos, al oído en la formulación. Hay una que está relacionada con el tema de los derechos humanos, de verdad histórica, y bases para la justicia, la reparación y garantías de no repetición, que es un tema muy, muy, muy largo. La otra está relacionada con comunicación y con información y con transparencia. Una de participación y consulta indígena que entiendo va a tener efectos vinculantes a futuro en la redacción de ciertas propuestas. Otra relacionada con la participación popular y equidad territorial, que es la que yo te comentaba fuera de programa, que es la que tiene la mayor cantidad de convencionales. Son 31 convencionales que están trabajando en esa comisión. En el resto son 19, 17, no más que eso. Y la última, que seguramente va a enfocar algo de nuestro régimen territorial, habla sobre la descentralización, la equidad y de la justicia territorial. Entonces son, por lo menos por los títulos, uno hace referencia a que hay grandes temas que ya están de alguna manera bosquejándose en esta convención constitucional y eso los tiene que mantener a todos, por lo menos muy despiertos respecto de lo que está ocurriendo en cada una de las sesiones. Yo por eso que los invito a seguir a través de estos medios de difusión, en este caso de televisión, estas sesiones que quedan grabadas de todas maneras, pero es interesante saber lo que están diciendo o haciendo nuestros representantes constitucionales. Sí, a mí me preocupa la territorial porque, como bien hemos dicho, esa es la que va a fragmentar más nuestra institucionalidad si es que se, si es que se cumplen las premisas del Lipovetsky, en el sentido de que se necesita licuar más el orden territorial. Y extrañamente, y basta con que prestemos atención, se escucha mucho la palabra territorio, territorios, territorialidad, desterritorializar, todo eso lo hemos ido comentando. Y bueno, por supuesto que todo esto está de algún modo argumentado en torno a lo bueno que es tener autonomía, a lo bueno que es decidir con justicia, pero en la medida eh, en que lo unitario pierde la fuerza cohesionadora de lo unitario, empieza a aparecer lo fragmentario. Entonces, por eso que es interesante seguir la discusión de la Asamblea, perdón, de la Comisión de Territorio, y no menos interesante seguir la de participación, porque no es raro que ahí haya más de 30 constituyentes, porque probablemente es la comisión que va a dar origen a la figuración pública. ¿Sí? Y por lo tanto hay mucho entre los constituyentes actores que necesitan hacerse visible. Y tal vez esa fue la razón que generó este casus belli entre el Frente Amplio y el PC, porque fue precisamente en esa comisión donde se disputaban la presidencia. Pero en fin, buenas señales en el proceso constituyente. Solo una última cuestión que despejar y es la acreditación de periodistas en la Asamblea. Hay una discusión que todavía no estalla, pero tiene que ver con que muchos en la Asamblea
están dispuestos a transmitir, pero no a que se cubra el trabajo en la Asamblea. Para decirlo en términos simples, están dispuestos a dejarnos ver el trabajo de la Asamblea a través de una cámara, la cámara que apunta hacia el living, pero no la que apunta hacia la cocina. Entonces, ok, listo, hay streaming todo el día, nos puede ver en el living, pero el que no está en el living, uno no puede ver dónde está. Ese es como bueno, al menos ese es el argumento de la prensa en esta discusión que entiendo se va a zanjar pronto, pero acerca de si va a haber cobertura periodística libre o no al interior de la asamblea, no de la asamblea misma, sino de los recintos donde la asamblea se desarrolla. Así que es un buen tema, no menor, a propósito de lo caro que sale, entre comillas, esta discusión acerca de restringir o no las libertades de prensa y expresión. No, Es obvio. un temazo y bueno, está en curso, pero buenas noticias para mi gusto, buenas señales en torno a la Asamblea Constituyente. No sé Uy, y si se vienen muchos temas, esa es su además, opinión. que van a estar por estos días en boga y en conocimiento. Y tal vez por eso a lo mejor no se quiere tener mucho a la prensa tan cercana, porque hay temas delicados. Pues, se va a abordar temas como qué tipo de régimen de gobierno vamos a tener, qué va a pasar con el Estado unitario, que tú mencionabas, qué pasará con el Congreso, ¿será una cámara o una cámara unicameral, como se había anunciado? En fin, hay tantos temas que van a ser polémicos Por y ahora a lo nos mejor no quedamos quieren. con la pregunta de qué va a pasar con la transparencia prometida. Por ahora eso está en conversación, en una sana conversación que nadie en este momento, pero es una discusión para estar atentos. Que estén Así muy es. bien, nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta la próxima Cuídense semana. mucho, el coronavirus sigue suelto. Nos vemos. Nos vemos. Que